Las cámaras de seguridad pueden registrar momentos que nadie presencia en directo. Durante años, algunas personas han contado historias sobre grabaciones que captaron movimientos extraños, personas que aparecían donde no debía haber nadie y situaciones que nunca consiguieron explicar. En este vídeo vamos a conocer 7 historias de terror relacionadas con cámaras de seguridad, pero no veremos las grabaciones. Conoceremos lo que ocurrió, quién encontró las imágenes y qué descubrieron cuando decidieron revisar las cámaras después de que algo extraño sucediera. Algunas historias comenzaron con un simple ruido durante la madrugada, otras con una persona que desapareció misteriosamente y otras con algo que apareció en una cámara sin que nadie supiera cómo había llegado hasta allí. Y cuanto más investigaban las imágenes, más preguntas aparecían. Así que prepárate, porque estas son 7 historias de terror relacionadas con cámaras de seguridad. Historia 1. La mujer que apareció en las cámaras después de morir. Me llamo Javier y durante casi 12 años trabajé como encargado de seguridad en un pequeño hotel situado en una zona bastante aislada. El hotel no era especialmente grande, pero tenía varias plantas, un aparcamiento exterior y un edificio antiguo que había sido reformado varias veces. Mi trabajo consistía principalmente en controlar las cámaras durante la noche, hacer rondas por las zonas comunes y comprobar que todas las puertas de acceso permanecieran cerradas. Estaba acostumbrado a pasar muchas horas mirando monitores, así que conocía perfectamente los movimientos habituales del hotel y podía reconocer rápidamente a los empleados, huéspedes y trabajadores que aparecían en las cámaras. Todo comenzó una madrugada de invierno, poco después de las 3, cuando estaba revisando las cámaras del segundo piso. Aquella planta tenía varias habitaciones y un largo pasillo que durante la noche permanecía completamente vacío. Mientras cambiaba de una cámara a otra, vi a una mujer caminando lentamente por el pasillo. Llevaba una especie de camisón blanco y avanzaba descalza, mirando hacia el suelo. Al principio pensé que era una huésped que se había levantado para ir al baño, pero había algo que me llamó la atención. La mujer caminaba hacia una habitación que llevaba cerrada desde hacía varios meses debido a una avería en las tuberías. Me levanté de la silla y fui a comprobar qué estaba ocurriendo. Cuando llegué al segundo piso, el pasillo estaba vacío. La puerta de aquella habitación seguía cerrada con llave y no había ninguna señal de que alguien hubiera entrado. Pensé que quizá la mujer había regresado a otra habitación mientras yo subía, así que comprobé las habitaciones cercanas y pregunté por radio a recepción si algún huésped había salido de su habitación. Nadie había visto a ninguna mujer caminando por la planta. Regresé a la sala de seguridad y volví a revisar la grabación. La mujer aparecía claramente caminando por el pasillo, pero había algo extraño que no había notado al principio. No se veía su rostro porque mantenía la cabeza inclinada, pero tampoco llevaba ningún tipo de calzado. Además, cuando llegaba frente a la habitación cerrada, se detenía durante unos segundos y parecía mirar directamente hacia la cámara. Pensé que podía tratarse de alguna huésped que había entrado en el hotel sin registrarse, así que decidí guardar la grabación para enseñársela al director por la mañana. No quería alarmar a nadie durante la madrugada por algo que seguramente tendría una explicación. A la mañana siguiente enseñé las imágenes al director. En cuanto vio a la mujer, dejó de hablar y me preguntó a qué hora había ocurrido. Le indiqué la hora exacta y entonces me preguntó si estaba seguro de que la habitación donde había aparecido estaba cerrada. Le dije que sí. Entonces me contó algo que yo desconocía. 2 años antes, una mujer había fallecido en aquella habitación durante una estancia en el hotel. Había sufrido una parada cardíaca durante la madrugada y, aunque los trabajadores habían intentado ayudarla, no pudieron salvarla. Después del fallecimiento, la habitación había permanecido cerrada durante varios meses porque la familia había solicitado que no volviera a utilizarse inmediatamente. El director buscó en los archivos y encontró una fotografía de la mujer. Era la misma persona que aparecía en las cámaras. Pensé que podía tratarse de una coincidencia, pero entonces revisamos las grabaciones de otras noches. Encontramos algo todavía más inquietante. La mujer había aparecido varias veces durante las semanas anteriores, siempre aproximadamente a la misma hora y siempre caminando hacia la misma habitación. Ningún trabajador había informado de haberla visto físicamente. La dirección decidió entonces instalar una cámara adicional dentro del pasillo para comprobar qué ocurría. Durante varios días no pasó nada, pero una madrugada la mujer volvió a aparecer. Esta vez caminó hasta la puerta de la habitación y se quedó completamente quieta frente a ella. Después levantó una mano y pareció tocar la puerta. Lo extraño fue que la puerta se abrió. No había nadie cerca. La mujer entró. La cámara del interior mostró cómo caminaba hasta la ventana y se quedaba allí durante varios minutos.
Después se giró lentamente hacia la cámara y levantó una mano. La imagen se quedó completamente congelada. Cuando volvió a funcionar, la habitación estaba vacía. La puerta seguía cerrada. Aquello hizo que el director decidiera investigar qué había ocurrido realmente durante la noche en que aquella mujer murió. Revisaron los documentos y descubrieron que antes de fallecer había llamado varias veces a recepción. Había pedido que alguien subiera porque aseguraba que escuchaba a una persona caminando dentro de la habitación. El empleado que había acudido aquella noche no encontró a nadie. La mujer había insistido en que no estaba sola. Después de su muerte, el hotel había recibido varias quejas de huéspedes que aseguraban haber escuchado pasos en aquella habitación, aunque nunca se había podido demostrar nada. Una noche decidí quedarme despierto en la sala de seguridad para observar personalmente las cámaras. Quería saber si aquella aparición tenía algún patrón que todavía no hubiéramos descubierto. Poco después de las 3, la mujer apareció nuevamente. Esta vez no caminó hacia la habitación. Se quedó parada en mitad del pasillo. Después levantó lentamente la cabeza. Por primera vez pude ver su rostro. Era exactamente igual que en la fotografía antigua. Entonces ocurrió algo que todavía me cuesta explicar. La mujer giró la cabeza hacia la cámara y comenzó a caminar directamente hacia ella. No hacia la habitación, sino hacia el punto exacto donde estaba situada la cámara. Cada vez estaba más cerca. Cuando llegó al extremo del pasillo desapareció. Me levanté inmediatamente y fui hasta allí. No había nadie. Regresé a la sala de seguridad y rebobiné la grabación. La mujer aparecía caminando hacia la cámara, pero cuando llegaba al último punto visible del pasillo no desaparecía simplemente. La imagen cambiaba. Durante una fracción de segundo aparecía dentro de la sala de seguridad, justo detrás de mí. Me giré inmediatamente. No había nadie. Después de aquello pedí que otro trabajador se quedara conmigo durante el resto de la noche. No quería estar solo frente a las cámaras y tampoco quería volver a entrar en aquella planta. Sin embargo, aproximadamente media hora después, todas las cámaras del segundo piso comenzaron a mostrar interferencias. Las imágenes se llenaron de pequeñas líneas y durante unos segundos dejaron de funcionar. Cuando recuperamos la señal, la mujer aparecía nuevamente. Esta vez estaba delante de la puerta de la habitación. Pero había algo diferente. A su lado había otra figura. Era un hombre. El director reconoció inmediatamente la silueta, porque coincidía con un antiguo empleado del hotel que había fallecido varios años antes. Según los registros, aquel hombre había sido el trabajador que encontró a la mujer cuando murió. Los dos permanecieron juntos frente a la habitación durante varios segundos. Después la puerta se abrió. Ambos entraron. La cámara perdió la señal. Cuando regresó la imagen, el pasillo estaba vacío. A la mañana siguiente decidieron cerrar definitivamente aquella habitación y retirar las cámaras de aquella zona. La dirección no quería que los trabajadores siguieran hablando del asunto y tampoco quería que los huéspedes supieran lo ocurrido. Durante varias semanas todo permaneció tranquilo, hasta que una nueva huésped pidió cambiarse de habitación porque aseguraba haber escuchado pasos durante la madrugada. Dijo que alguien había caminado por el pasillo y después había llamado 3 veces a su puerta. El director le cambió la habitación inmediatamente. Cuando revisamos las cámaras de aquella noche no aparecía nadie. Pero a las 3:17 de la madrugada, durante unos segundos, la cámara del pasillo mostró a la mujer fallecida, caminando lentamente hacia la habitación cerrada. Esta vez no estaba sola. El hombre caminaba junto a ella. Llegaron hasta la puerta y ambos desaparecieron. Nunca volvieron a aparecer en las cámaras. Meses después, el hotel fue vendido y comenzó una nueva reforma. La antigua habitación fue completamente renovada y se convirtió en una suite. Pensamos que con eso terminaría definitivamente aquella historia. Pero antes de abandonar mi trabajo, revisé por última vez los archivos antiguos de las cámaras y encontré una grabación que nadie había visto. Era de la noche en que la mujer había fallecido. La cámara mostraba el pasillo completamente vacío. Después, a las 3:17, aparecía la mujer caminando hacia su habitación. Pero había algo imposible. Aquella grabación había sido registrada 2 horas después de que los médicos certificaran su muerte. La mujer se detenía frente a la puerta y miraba directamente hacia la cámara. Después levantaba una mano y señalaba hacia el final del pasillo. Al fondo aparecía el empleado que había encontrado su cuerpo.
Él también estaba muerto. Los dos caminaban juntos hacia la habitación. La grabación terminaba justo cuando cerraban la puerta. Nunca supe qué ocurrió realmente aquella noche. Puede que las cámaras tuvieran algún fallo, puede que las imágenes hubieran sido manipuladas, o puede que exista una explicación que simplemente nunca encontramos. Pero hay algo que todavía recuerdo perfectamente. Durante años pensé que aquella mujer aparecía en las cámaras porque no había aceptado su muerte. Después de encontrar aquella última grabación, empecé a pensar que quizá no estaba intentando volver. Quizá estaba esperando a alguien. Y cuando finalmente apareció el hombre que la había encontrado aquella noche, ambos pudieron marcharse juntos. Historia 2. El hombre que aparecía en el aparcamiento. Me llamo Daniel y durante varios años trabajé como responsable de seguridad en un centro comercial bastante grande situado a las afueras de una ciudad. El edificio tenía varias plantas, un aparcamiento subterráneo y una zona exterior con cientos de plazas que durante el día permanecían prácticamente llenas. Sin embargo, después del cierre, el lugar cambiaba completamente. Los pasillos quedaban vacíos, las tiendas permanecían a oscuras y únicamente algunos trabajadores de limpieza y seguridad continuábamos dentro del edificio. Mi trabajo consistía principalmente en controlar las cámaras, revisar las puertas de emergencia y hacer rondas por las diferentes zonas del centro comercial, por lo que conocía perfectamente cada rincón del aparcamiento y podía reconocer inmediatamente cuando algo no estaba donde debía. Una madrugada, poco después de las 2, estaba revisando las cámaras del aparcamiento exterior cuando vi a un hombre caminando entre los vehículos. Llevaba una chaqueta oscura y pantalones negros, y avanzaba lentamente por una de las filas como si estuviera buscando algo. Al principio no me preocupé demasiado, porque pensé que podía tratarse de un trabajador que había olvidado alguna cosa en su coche, pero después de observarlo durante unos segundos me di cuenta de que había algo extraño en su comportamiento. No miraba las matrículas, no comprobaba ningún vehículo y tampoco parecía buscar las llaves en los bolsillos. Caminaba sin rumbo, siempre en línea recta, hasta que llegó al extremo de una de las filas. Entonces se detuvo delante de una pared. Permaneció allí unos segundos y después desapareció de la imagen. Pensé que había entrado en una zona que quedaba fuera del ángulo de la cámara, así que cambié inmediatamente a la cámara siguiente. No aparecía. Revisé otra que cubría el acceso situado detrás de aquella pared y tampoco había nadie. Cogí la radio y pregunté a mi compañero si había visto salir a alguien del aparcamiento, pero me respondió que no. Como no quería dejar el asunto sin comprobar, cogí una linterna y bajé personalmente. Recorrí las filas de vehículos y llegué hasta el lugar donde había desaparecido el hombre. No había ninguna puerta, ningún pasillo y ninguna salida detrás de la pared. El aparcamiento estaba completamente vacío y los únicos sonidos que se escuchaban eran los de las máquinas de ventilación y algún vehículo circulando por una carretera cercana. Revisé la zona durante varios minutos y finalmente regresé a la sala de seguridad pensando que probablemente la cámara había perdido algún fragmento de la grabación. Cuando volví a reproducir las imágenes descubrí que no había ningún corte. El hombre simplemente desaparecía. Al día siguiente comenté lo ocurrido con el encargado de mantenimiento. Le indiqué exactamente la zona donde lo había visto y le pregunté si existía alguna salida antigua que no apareciera en los planos actuales. En cuanto mencioné aquella fila de vehículos, su expresión cambió. Me preguntó si había visto al hombre caminando solo, y cuando le dije que sí, me explicó que varios años atrás había ocurrido un accidente precisamente en aquella zona. Un trabajador del centro comercial había muerto allí durante una madrugada. Según me contó, el hombre estaba revisando unos vehículos cuando fue atropellado por un coche que circulaba demasiado rápido por el aparcamiento. Las cámaras habían registrado parte del accidente, pero justo en el momento del impacto se había producido un fallo en el sistema y la imagen se había perdido durante varios minutos. El conductor había abandonado el lugar y nunca había sido identificado. Yo no sabía nada de aquella historia y pensé que quizá el hombre que había visto era alguien que conocía el accidente y estaba gastando una broma. Aún así, aquella explicación no solucionaba el hecho de que la figura hubiera desaparecido delante de la cámara. Esa misma noche volví a revisar las cámaras. El hombre apareció nuevamente. Esta vez caminaba por otra zona del aparcamiento. Avanzó entre varios vehículos y finalmente se detuvo junto a un coche rojo. Permaneció allí durante unos segundos y después levantó la cabeza. Miró directamente hacia la cámara. Sentí un escalofrío porque la cámara estaba situada bastante alta y, para poder mirar hacia ella de aquella manera, el hombre tendría que haber sabido exactamente dónde estaba. Después señaló el coche.
Llamé a mi compañero y le pedí que comprobara quién era el propietario. Descubrimos que pertenecía a una empleada que trabajaba en una de las tiendas del centro comercial. Decidimos avisarla al día siguiente para comprobar si había ocurrido algo con su vehículo, pero cuando hablamos con ella nos aseguró que no había tenido ningún problema. Sin embargo, antes de marcharse nos contó algo que nos llamó la atención. Dijo que desde hacía unas semanas tenía la sensación de que alguien la observaba cuando salía del trabajo por la noche. En varias ocasiones había escuchado pasos detrás de ella mientras caminaba hacia el coche, pero cuando se giraba no había nadie. No le dijimos que habíamos visto a un hombre junto a su vehículo. Esa noche volvimos a vigilar las cámaras. El hombre apareció nuevamente. Esta vez estaba junto al coche rojo. Se quedó parado durante casi un minuto y después caminó hacia la zona donde había ocurrido el antiguo accidente. Al llegar a la plaza se detuvo y miró hacia el suelo. Después desapareció. Decidimos revisar las grabaciones de las semanas anteriores para comprobar cuánto tiempo llevaba apareciendo. Encontramos imágenes del hombre en más de una docena de noches. Siempre aparecía entre las 2 y las 3 de la madrugada. Siempre caminaba lentamente y, aunque recorría diferentes partes del aparcamiento, terminaba regresando al mismo lugar, la plaza del accidente. Había noches en las que se quedaba allí durante varios minutos y otras en las que parecía buscar algo entre los coches. En ninguna grabación aparecía entrando por una puerta o utilizando una escalera. Simplemente aparecía dentro del aparcamiento. Una madrugada decidimos vigilar personalmente la zona. Mi compañero permaneció en la sala de seguridad mientras yo bajaba con una radio y una cámara portátil. Quería comprobar si aquella figura podía verse también a simple vista o si únicamente aparecía en las cámaras. Aproximadamente a las 2:20, mi compañero me avisó de que el hombre acababa de aparecer. Me encontraba en otra fila de vehículos y empecé a caminar hacia él. Según mi compañero, la figura estaba a unos 30 metros de distancia. Yo no veía a nadie. Continué avanzando mientras él me iba indicando por radio dónde estaba el hombre. Cuando llegué a la esquina finalmente lo vi. Estaba al fondo del aparcamiento, completamente quieto. Le pregunté qué hacía allí y le dije que el centro comercial estaba cerrado. El hombre no respondió. Después comenzó a caminar lentamente hacia mí. Yo retrocedí mientras mantenía la linterna apuntándole directamente. Cuando estaba a unos 10 metros, levantó una mano y señaló hacia una plaza de aparcamiento. Miré hacia donde estaba señalando. Era la plaza donde había muerto el trabajador. Cuando volví a mirarlo, había desaparecido. Regresé inmediatamente a la sala de seguridad y revisamos la grabación de la cámara portátil. Allí apareció algo que me dejó completamente desconcertado. Durante todo el tiempo que yo había estado hablando con el hombre, la cámara no registró a nadie delante de mí. Sin embargo, las cámaras fijas mostraban claramente al hombre caminando hacia mí. Mi compañero había visto la figura. Yo también la había visto, pero mi cámara no. Decidimos investigar más a fondo el antiguo accidente. En los archivos encontramos el nombre del trabajador fallecido. Se llamaba Miguel y llevaba varios años trabajando en el centro comercial. También encontramos una fotografía suya y descubrimos que el hombre de las cámaras tenía exactamente su aspecto. Pero había una cosa que no cuadraba. Miguel había muerto varios años antes, y en las fotografías aparecía exactamente con la misma ropa que llevaba la figura de las cámaras. Chaqueta oscura, pantalones negros, las mismas botas, como si la imagen hubiera quedado atrapada en el momento de su muerte. Seguimos revisando los archivos y descubrimos que Miguel había sido atropellado mientras intentaba detener un vehículo que había golpeado a otro coche. El conductor huyó inmediatamente y nunca fue encontrado. La única pista era una matrícula incompleta registrada por una de las cámaras. La matrícula pertenecía a un vehículo que había sido robado. El caso quedó archivado. Sin embargo, encontramos un dato que nunca había aparecido en los informes públicos. Una trabajadora había declarado haber visto al conductor aquella noche. Era una mujer. Había visto cómo bajaba del coche después del accidente, miraba hacia Miguel y volvía a entrar en el vehículo antes de marcharse. Nunca encontraron a aquella mujer. Decidimos entregar la información a las autoridades, pero antes de que pudieran investigar apareció algo todavía más extraño en las cámaras. El hombre volvió a aparecer. Esta vez no estaba solo. A su lado caminaba una mujer. Ambos avanzaron lentamente por el aparcamiento. La mujer llevaba un abrigo largo y caminaba con la cabeza inclinada. Cuando llegaron a la plaza donde Miguel había muerto, ella se detuvo.
Miguel levantó la mano y señaló hacia una de las cámaras. La mujer levantó la cabeza. Miró directamente al objetivo. Después ambos desaparecieron. Buscamos información sobre la mujer y descubrimos que había fallecido varios años después del accidente. Había muerto en otra ciudad y su nombre aparecía relacionado con el antiguo vehículo que había sido utilizado aquella noche. Aquello podía ser una coincidencia, pero cuando revisamos fotografías de ella descubrimos que era exactamente la mujer que aparecía junto a Miguel. Nunca supimos por qué aparecía con él. Una semana después, el coche de la empleada que habíamos avisado apareció con una pequeña bolladura en una de las puertas. Ella aseguró que no había tenido ningún accidente y que el vehículo estaba perfectamente cuando lo dejó allí. Revisamos las cámaras. Durante la noche no apareció ningún coche cerca. Pero a las 2:17 de la madrugada, Miguel apareció junto al vehículo. Permaneció allí durante varios minutos. Después apareció la mujer. Ambos tocaron el coche. Y desaparecieron. La empleada decidió dejar de trabajar durante el turno de noche. Poco después también comenzaron a aparecer rumores entre los trabajadores. Algunos decían haber escuchado pasos en el aparcamiento después del cierre y otros aseguraban haber visto a un hombre caminando entre los vehículos. La dirección decidió aumentar la vigilancia y colocar cámaras nuevas. Durante varias semanas no ocurrió nada. Hasta una noche en la que recibimos una alarma procedente de la zona exterior. Una de las cámaras había detectado movimiento. Revisamos la imagen. Miguel estaba allí, pero esta vez no caminaba. Estaba de pie frente a la plaza donde había muerto. A su lado estaba la mujer. Ambos miraban hacia el suelo. Después Miguel se agachó y señaló algo. La cámara amplió automáticamente la imagen debido al movimiento. Debajo de uno de los coches apareció una pequeña caja metálica. No sabíamos cómo había llegado allí. A la mañana siguiente bajamos con mantenimiento y encontramos la caja exactamente donde aparecía en la grabación. Dentro había una fotografía antigua, una llave y varios documentos. La fotografía mostraba a Miguel trabajando en el aparcamiento. Los documentos demostraban que, poco antes del accidente, había denunciado que alguien estaba utilizando una zona restringida del aparcamiento para esconder vehículos robados. La llave correspondía a un pequeño almacén que llevaba años cerrado. Cuando lo abrimos encontramos varios objetos relacionados con el antiguo accidente y un cuaderno donde Miguel había anotado matrículas y nombres. También había una fotografía de la mujer que aparecía junto a él en las cámaras. Todo indicaba que Miguel había descubierto quién estaba detrás del robo de vehículos y que había intentado denunciarlo. Nunca llegó a hacerlo. Murió aquella noche. Después de que los documentos fueran entregados a las autoridades, el antiguo caso volvió a investigarse. Nunca supimos exactamente qué ocurrió con las personas implicadas, pero finalmente se confirmó que el accidente no había sido tan casual como se había pensado inicialmente. Después de aquello Miguel dejó de aparecer. Durante varias semanas las cámaras permanecieron completamente normales. Una madrugada, poco antes de terminar mi turno, decidí revisar por última vez la cámara de aquella plaza. La imagen estaba vacía. No había ningún vehículo. No había nadie. Entonces apareció Miguel. Estaba de pie junto a la plaza. A su lado estaba la mujer. Los dos miraron hacia la cámara durante unos segundos. Después Miguel sonrió. La mujer tomó su mano. Y ambos caminaron lentamente hacia la salida del aparcamiento. No desaparecieron. Simplemente siguieron caminando hasta salir del campo de visión de la cámara. Nunca volvieron a aparecer. Años después, cuando yo ya había dejado aquel trabajo, mi antiguo compañero me contó que habían encontrado una última grabación almacenada en un servidor antiguo. La grabación correspondía a la noche del accidente y mostraba algo que nunca habíamos visto. Miguel caminaba hacia la plaza. El coche se acercaba. Pero antes de que ocurriera el atropello, Miguel se giraba y miraba directamente hacia la cámara. Después parecía hablar con alguien. La imagen tenía sonido. Se escuchaba una voz femenina. Le decía que no debía acercarse. Miguel respondía que alguien tenía que detenerla. Entonces la mujer aparecía al fondo. Era la misma persona que posteriormente vimos junto a él. La grabación terminaba justo antes del impacto. Nunca descubrimos quién era realmente aquella mujer ni qué relación tenía con Miguel, pero sí sabemos que ambos aparecieron juntos durante años en las cámaras del aparcamiento. Y después de que se descubriera la verdad sobre aquel accidente, dejaron de aparecer.
Quizá las cámaras nunca estuvieron registrando una aparición. Quizá estaban registrando a dos personas que llevaban años intentando que alguien descubriera lo que realmente ocurrió aquella noche. Y quizá por eso siempre regresaban al mismo lugar. Porque mientras nadie conociera la verdad, ellos tampoco podían marcharse. Historia 2. El hombre que aparecía en el aparcamiento. Me llamo Daniel y durante varios años trabajé como responsable de seguridad en un centro comercial bastante grande situado a las afueras de una ciudad. Mi turno comenzaba por la noche, cuando la mayoría de los trabajadores ya se habían marchado y el aparcamiento exterior empezaba a quedarse completamente vacío. Una de mis principales responsabilidades era vigilar las cámaras de seguridad y hacer rondas periódicas por las instalaciones, así que conocía perfectamente cada entrada, cada salida y cada rincón del aparcamiento. Precisamente por eso, la primera vez que vi a aquel hombre en las cámaras, supe inmediatamente que no debería estar allí. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada cuando estaba revisando las cámaras del aparcamiento exterior y observé a un hombre caminando lentamente entre los vehículos. Llevaba una chaqueta oscura, pantalones negros y unas botas bastante antiguas. Al principio pensé que sería algún trabajador que había olvidado algo en su coche, pero después de observarlo durante varios minutos comprendí que no estaba buscando ningún vehículo. Caminaba sin mirar las matrículas ni comprobar las puertas, avanzando siempre en la misma dirección hasta llegar al extremo de una de las filas. Allí se detuvo frente a una pared y permaneció completamente quieto durante unos segundos, hasta que finalmente salió del campo de visión de la cámara. Pensé que había utilizado alguna salida que no podía ver desde aquella posición, así que cambié inmediatamente a las cámaras que cubrían las zonas cercanas. No aparecía por ninguna parte. Revisé también las entradas y las escaleras, pero nadie había salido del aparcamiento. Aquello me pareció extraño, así que bajé personalmente para comprobarlo. Recorrí varias filas de vehículos y llegué hasta el lugar donde lo había visto desaparecer, pero allí solamente había una pared de hormigón y una valla metálica. No existía ninguna puerta ni ningún acceso que pudiera haber utilizado para marcharse. Cuando regresé a la sala de seguridad, volví a reproducir la grabación. Esta vez la observé varias veces y descubrí algo que no había notado al principio. El hombre no había desaparecido porque hubiera salido del ángulo de la cámara. Había continuado caminando hacia la pared y justo antes de llegar a ella, simplemente había dejado de aparecer en la imagen. No había ningún corte ni ningún fallo de señal. La cámara había grabado cada segundo. Al día siguiente, le conté lo ocurrido al encargado de mantenimiento y le pregunté si aquella zona tenía algún acceso antiguo que hubiera sido cerrado. En cuanto le indiqué el lugar exacto, cambió de expresión y me preguntó si había visto a un hombre con una chaqueta oscura. Me explicó que varios años atrás había ocurrido un accidente precisamente allí. Un trabajador llamado Miguel había sido atropellado durante la madrugada mientras revisaba unos vehículos y había muerto en el aparcamiento. El conductor había huido y nunca había sido identificado, ya que las cámaras habían sufrido un fallo justo durante los minutos del accidente. Pensé que aquello podía ser simplemente una coincidencia, pero aquella misma noche el hombre volvió a aparecer en las cámaras. Esta vez caminaba por otra zona del aparcamiento hasta que se detuvo junto a un coche rojo. Permaneció allí durante casi un minuto y después levantó lentamente la cabeza para mirar directamente hacia la cámara. Aquello me resultó especialmente inquietante porque la cámara estaba colocada bastante alta y el hombre parecía saber exactamente dónde estaba. Después levantó una mano y señaló hacia el coche. El vehículo pertenecía a una empleada del centro comercial que todavía estaba trabajando en el turno de tarde. Decidimos avisarla al día siguiente para comprobar si había ocurrido algo con su coche. Ella nos dijo que no había encontrado ningún problema, aunque reconoció que desde hacía unas semanas tenía una sensación extraña cuando salía sola del trabajo. Varias veces había tenido la impresión de que alguien caminaba detrás de ella mientras atravesaba el aparcamiento, pero cada vez que se giraba no encontraba a nadie. Aquella noche volvimos a vigilar las cámaras con especial atención. Poco después de las 2, el hombre apareció nuevamente junto al coche de aquella mujer. Permaneció allí durante unos minutos y después comenzó a caminar hacia una plaza concreta del aparcamiento. Era la misma plaza donde había muerto Miguel. Cuando llegó allí, se quedó mirando hacia el suelo durante varios segundos y finalmente desapareció. Decidimos revisar las grabaciones de las semanas anteriores y descubrimos que aquella figura había aparecido muchas veces.
Siempre lo hacía durante la madrugada y nunca entraba por ninguna de las puertas. Simplemente aparecía dentro del aparcamiento y comenzaba a caminar. Algunas noches recorría varias filas de vehículos y otras permanecía inmóvil durante largos periodos de tiempo, pero siempre terminaba regresando al mismo lugar. Una madrugada decidimos vigilarlo personalmente. Mi compañero se quedó en la sala de seguridad mientras yo bajaba al aparcamiento con una radio y una cámara portátil. Poco después de las 2:20, mi compañero me avisó de que el hombre acababa de aparecer. Según las cámaras estaba a unos 30 metros de mí, así que empecé a caminar hacia aquella zona mientras él me iba indicando por radio dónde se encontraba. Cuando llegué al extremo de una fila de vehículos finalmente pude verlo. Estaba completamente quieto y me observaba desde cierta distancia. Le pregunté qué hacía allí y le expliqué que el centro comercial estaba cerrado, pero no respondió. Después comenzó a caminar lentamente hacia mí. Yo retrocedí mientras mantenía la linterna apuntándole directamente, pero cuando estuvo a unos 10 metros levantó una mano y señaló hacia una plaza de aparcamiento. Miré hacia donde señalaba y reconocí inmediatamente el lugar. Era la plaza donde había muerto Miguel. Cuando volví a mirarlo ya no estaba allí. Regresé rápidamente a la sala de seguridad y revisamos la grabación de la cámara portátil. Lo que vimos fue todavía más extraño porque durante aquellos segundos yo aparecía caminando solo por el aparcamiento y hablando con alguien que no aparecía delante de mí. Sin embargo, las cámaras fijas mostraban claramente al hombre caminando hacia mí. Mi compañero había visto la figura desde la sala de seguridad y yo la había visto con mis propios ojos, pero la cámara que llevaba conmigo no había registrado absolutamente nada. A partir de ese momento decidimos investigar en profundidad el accidente ocurrido años atrás. En los archivos encontramos que Miguel había estado trabajando aquella noche porque había recibido varias quejas sobre vehículos que aparecían abandonados en una zona restringida. Había comenzado a investigar por su cuenta y había anotado varias matrículas antes de morir. Lo más extraño era que algunas de esas matrículas pertenecían a vehículos relacionados con robos. También descubrimos que una mujer había declarado haber visto el accidente desde otra zona del aparcamiento. Según su testimonio, el conductor se había detenido unos segundos después de atropellar a Miguel, había bajado del vehículo y había mirado hacia él antes de volver a entrar y escapar. Nunca se consiguió identificar a aquella persona. Durante varios días seguimos buscando información, hasta encontrar una grabación antigua almacenada en un servidor que prácticamente nadie utilizaba. La imagen era de mala calidad, pero mostraba a Miguel caminando hacia la plaza poco antes del accidente. Después aparecía un coche acercándose lentamente. La imagen se interrumpía durante unos segundos y volvía justo después del accidente. Nunca se veía el rostro del conductor. Pensamos que aquel podía ser el motivo por el que Miguel seguía apareciendo en las cámaras, como si estuviera intentando señalar el lugar donde había muerto. Entregamos toda la información que encontramos a las autoridades, y durante unas semanas las apariciones dejaron de producirse. Entonces ocurrió algo que cambió completamente la historia. Una madrugada, mientras revisábamos las cámaras, vimos nuevamente a Miguel en el aparcamiento. Caminaba hacia la misma plaza, pero esta vez había alguien detrás de él. Era una mujer con un abrigo largo y el cabello oscuro. Caminaba lentamente y mantenía la cabeza inclinada, como si siguiera a Miguel sin querer que la vieran. Los dos llegaron hasta la plaza. Miguel se detuvo. La mujer se colocó a su lado. Entonces ambos levantaron la cabeza y miraron directamente hacia la cámara. Aquella mujer resultó ser la misma persona que había declarado haber visto el accidente años atrás. Había fallecido recientemente y, según sus familiares, durante sus últimos días había repetido varias veces que tenía algo que contar sobre aquel antiguo accidente, aunque nunca llegó a explicar exactamente qué era. Después de aquello decidimos revisar todas las grabaciones disponibles. Encontramos a Miguel y a la mujer juntos en varias ocasiones, siempre en la misma zona y siempre durante la madrugada. Nunca hablaban ni interactuaban con nadie, pero parecía que estaban esperando algo. En una de las grabaciones, Miguel señaló hacia una plaza concreta y la mujer se agachó junto a uno de los vehículos. Al día siguiente fuimos hasta aquel lugar y encontramos una pequeña caja metálica escondida debajo de una estructura de hormigón. Dentro había fotografías antiguas, varios documentos y una llave. Entre los papeles había anotaciones realizadas por Miguel antes de morir. Había escrito varias matrículas y nombres de personas que sospechaba que podían estar relacionadas con el robo de vehículos. La llave correspondía a un pequeño almacén abandonado que llevaba años cerrado. Cuando conseguimos abrirlo, encontramos más documentos y una fotografía de la mujer que aparecía junto a Miguel en las cámaras.
También encontramos pruebas de que Miguel había descubierto quién estaba utilizando aquella zona del aparcamiento para ocultar vehículos robados. Todo parecía indicar que aquella noche había intentado enfrentarse a la persona responsable y que el atropello podía no haber sido un accidente. Después de entregar aquella información, el antiguo caso volvió a investigarse. Nunca llegamos a conocer todos los detalles, pero finalmente se descubrió que el conductor había conocido a Miguel y que existía una relación entre ambos. A partir de ese momento, Miguel dejó de aparecer en las cámaras. Durante varias semanas no ocurrió absolutamente nada y pensé que quizá todo había terminado. El aparcamiento siguió funcionando con normalidad y las cámaras no registraron ninguna figura extraña. Hasta que una madrugada, poco antes de terminar mi turno, decidí revisar por última vez la cámara que enfocaba hacia aquella plaza. Miguel apareció nuevamente. Esta vez estaba acompañado por la mujer. Los dos permanecieron quietos durante unos segundos y después caminaron lentamente hacia la salida del aparcamiento. No desaparecieron delante de la cámara ni se desvanecieron. Simplemente continuaron caminando hasta salir del campo de visión. Nunca volvieron a aparecer. Años después, cuando yo ya había dejado aquel trabajo, mi antiguo compañero me llamó porque durante una revisión de los servidores habían encontrado una grabación que nadie había visto. Correspondía a la noche exacta del accidente. En ella se veía a Miguel caminando hacia la plaza y unos segundos después aparecía el coche que terminó atropellándolo. Pero justo antes del impacto, Miguel se giraba hacia la cámara. Parecía estar mirando directamente a alguien. Después aparecía una mujer al fondo del aparcamiento. Era la misma mujer que años después comenzaría a aparecer junto a él. La grabación terminaba antes del accidente. Nunca pudimos saber qué ocurrió exactamente después de aquel momento, pero durante años aquellas dos figuras regresaron a las cámaras una y otra vez, siempre en el mismo lugar y siempre durante la madrugada. Quizá Miguel no estaba intentando asustar a nadie. Quizá simplemente necesitaba que alguien descubriera qué había ocurrido realmente aquella noche. Y cuando la verdad finalmente salió a la luz, dejó de aparecer. Lo único que todavía me resulta difícil de aceptar es que durante todo aquel tiempo las cámaras parecían estar registrando algo que había ocurrido muchos años antes. Como si el aparcamiento hubiera conservado una parte de aquella noche. Y como si Miguel hubiera estado esperando pacientemente a que alguien mirara las imágenes con suficiente atención para descubrirla. Historia 3. La niña que aparecía en la cámara del pasillo. Me llamo Marta y durante varios años trabajé como recepcionista de noche en un edificio de apartamentos bastante antiguo. El lugar tenía 6 plantas, un pequeño vestíbulo y un sistema de cámaras que vigilaba las entradas, los ascensores y los pasillos de cada planta. Mi turno comenzaba a las 11 de la noche y terminaba por la mañana, así que pasaba muchas horas completamente sola en recepción. Con el tiempo llegué a conocer perfectamente las rutinas de los vecinos y sabía reconocer cualquier movimiento extraño en las cámaras. Por eso aquella madrugada me llamó inmediatamente la atención una niña que apareció caminando por el pasillo de la 3ª planta. La vi poco después de las 3 de la madrugada. Era una niña pequeña, probablemente de unos 8 años, que llevaba un pijama claro y caminaba muy despacio mientras sujetaba algo contra el pecho. Pensé que sería hija de algún vecino y que quizás se había despertado durante la noche, así que cambié a la cámara del ascensor para comprobar si había bajado desde otra planta. No había utilizado el ascensor y tampoco aparecía entrando por las escaleras. Simplemente había aparecido en mitad del pasillo. Me levanté de la recepción y subí para comprobar que no necesitaba ayuda. Cuando llegué a la 3ª planta, el pasillo estaba completamente vacío. Revisé las puertas, llamé a algunos vecinos y finalmente comprobé la cámara desde el teléfono de seguridad que llevaba conmigo. La niña seguía apareciendo en la grabación, caminando lentamente hacia el final del pasillo. Me quedé mirando la pantalla sin entender qué estaba viendo, porque yo estaba físicamente en aquel mismo pasillo y no había nadie delante de mí. Entonces la niña se detuvo frente a una puerta. Era la puerta del apartamento 316. Aquel apartamento llevaba vacío varios años. La niña levantó lentamente la mano y llamó 3 veces. En la grabación se veía perfectamente cómo golpeaba la puerta, pero yo no escuchaba ningún sonido en el pasillo. Después apoyó la cabeza contra la puerta y permaneció allí durante varios segundos antes de continuar caminando. Regresé a recepción completamente desconcertada y decidí guardar la grabación. A la mañana siguiente se la enseñé al administrador del edificio. En cuanto vio a la niña, me preguntó si estaba segura de que había aparecido en la 3ª planta. Le dije que sí. Entonces me explicó que años atrás una niña había vivido precisamente en el apartamento 316 con sus padres.
Había fallecido después de una enfermedad y desde entonces el apartamento había permanecido cerrado durante bastante tiempo. Lo extraño era que varios vecinos antiguos habían asegurado escuchar pasos infantiles en el pasillo durante la madrugada. Pensé que quizá alguien conocía aquella historia y estaba utilizando las cámaras para gastar una broma, así que decidimos revisar las grabaciones de las noches anteriores. Encontramos a la niña en varias ocasiones. Siempre aparecía después de las 3 de la madrugada, siempre caminaba por el mismo pasillo y siempre terminaba delante del apartamento 316. Pero había algo todavía más extraño. Cada noche llevaba un objeto diferente. Una noche llevaba una muñeca, otra noche llevaba una pequeña caja, y en una tercera grabación llevaba una fotografía. Decidimos investigar quién era la niña y descubrimos que se llamaba Elena. Su madre había vivido en aquel apartamento durante varios años y según los registros la niña había fallecido en el edificio durante una madrugada. Los vecinos recordaban que después de su muerte la madre había abandonado el apartamento y nunca había regresado. Una noche decidimos vigilar las cámaras junto a 2 compañeros. Queríamos descubrir qué hacía Elena frente a aquella puerta. Poco después de las 3 apareció nuevamente en el pasillo. Caminó lentamente hasta el apartamento y llamó 3 veces. Esta vez ocurrió algo diferente. La puerta se abrió. En la grabación podía verse claramente cómo Elena entraba en el apartamento. Pero el apartamento estaba vacío desde hacía años. Uno de mis compañeros subió inmediatamente con las llaves. Cuando abrió la puerta, todas las habitaciones estaban completamente vacías y cubiertas de polvo. Sin embargo, en una de las habitaciones encontramos una pequeña muñeca sobre el suelo. Era exactamente igual a la que Elena llevaba en una de las grabaciones. La muñeca estaba cubierta de polvo, como si hubiera permanecido allí durante años. La llevamos a recepción y decidimos revisar los archivos antiguos. Descubrimos una fotografía de Elena sosteniendo aquella misma muñeca. Aquello ya no parecía una simple coincidencia. Durante las semanas siguientes las apariciones continuaron. Una madrugada Elena apareció nuevamente frente a la puerta, pero esta vez no entró. Se quedó mirando directamente hacia la cámara y levantó una mano para señalar hacia las escaleras. Mi compañero pensó que quizá quería que fuéramos allí. Subimos juntos. En el rellano no había nadie. Entonces escuchamos pasos pequeños bajando las escaleras. Los pasos se detuvieron en la planta inferior. Cuando llegamos allí, encontramos una fotografía antigua sobre el suelo. Era una fotografía de Elena con su madre. En el reverso había una fecha correspondiente al día anterior a su muerte. La madre había escrito una frase: «Te prometo que volveré a buscarte». Investigamos qué había ocurrido con ella después de abandonar el edificio y descubrimos que había muerto muchos años más tarde en otra ciudad. Aquella misma noche, Elena volvió a aparecer en las cámaras, pero esta vez no estaba sola. Una mujer caminaba detrás de ella. Era mucho mayor que la niña. Era su madre. Ambas avanzaron por el pasillo hasta llegar al apartamento 316. Elena llamó 3 veces y la puerta se abrió. La mujer entró detrás de ella. Las 2 desaparecieron de la cámara. Al día siguiente subimos para comprobar la habitación. La puerta estaba cerrada. Dentro no había nadie, pero sobre el suelo había 2 fotografías. Una mostraba a Elena cuando era niña, la otra mostraba a su madre muchos años después. Desde aquella noche las cámaras dejaron de registrar a Elena. Durante meses no ocurrió absolutamente nada y pensé que finalmente aquella historia había terminado. Sin embargo, antes de marcharme de aquel trabajo ocurrió algo que todavía recuerdo perfectamente. Estaba haciendo mi última noche en el edificio cuando, poco después de las 3, revisé las cámaras por costumbre. El pasillo de la tercera planta estaba vacío. Entonces apareció Elena. Esta vez no caminaba hacia el apartamento. Caminaba hacia la escalera. A su lado estaba su madre. Las 2 se detuvieron frente a la cámara. La mujer tomó la mano de su hija. Elena levantó la otra mano y señaló hacia la cámara. Después ambas sonrieron y desaparecieron. Al día siguiente dejé aquel trabajo. Nunca supe qué ocurrió realmente con aquellas apariciones, pero siempre he pensado que la niña no estaba intentando asustar a los vecinos. Durante años había seguido recorriendo aquel pasillo porque esperaba que su madre regresara por ella. Y quizá cuando finalmente apareció ya no necesitaba volver a aquella puerta, porque esta vez había alguien esperando al otro lado. Y hasta aquí llegamos con estas 7 historias de terror relacionadas con cámaras de seguridad.
Todas comenzaron de una manera diferente, pero tienen algo en común. En algún momento, una cámara terminó registrando algo que nadie esperaba encontrar y que incluso después de revisar las imágenes una y otra vez, seguía sin tener una explicación clara. Quizá algunas de estas historias tengan una explicación lógica que todavía desconocemos, pero otras dejan preguntas bastante difíciles de responder. Porque cuando una cámara registra algo que nadie vio en persona, siempre queda la duda de qué ocurrió realmente delante del objetivo. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Cuál de las 7 historias os ha parecido más inquietante? Déjamelo en los comentarios y dime también si alguna vez has visto algo extraño en una cámara de seguridad o has encontrado una grabación que no supieras explicar. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias de terror, misterio y fenómenos inexplicables. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda mirar bien las cámaras cuando estés solo, porque quizá estén registrando algo que tú todavía no has visto.